La Universidad de la SUAY, junto a su Escuela y Cátedra Permanente de Antropología, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Antropologías de hoy y de mañana. El día de hoy, con el tema Casas, Plazas y Ciudades, diálogos entre la antropología y la arquitectura. Saludamos la presencia de Rafaela Anzaloni, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de la SUAY, Carla Elvira Palacios, directora del Departamento de Posgrados, Gabriela Encuri, coordinadora de la Escuela de Antropología, Alejandro Vázquez Estrada, conferencista invitado, Cristian Sotomayor, coordinador de la Escuela de Arquitectura. Hacemos extensivos este saludo a autoridades, profesores, queridos estudiantes y a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Este ciclo de conferencias es parte de los procesos de cooperación emprendidos entre la Universidad de la SUAY y la Universidad Autónoma de Querétaro, y que se enmarca en el cumplimiento de los ODS, concretamente los objetivos 4, educación de calidad, y 11, ciudades y comunidades sostenibles. En este momento invitamos a Gabriela Encuri, coordinadora de la Escuela de Antropología, quien se dirigirá a los presentes con una bienvenida. Buenas tardes con todos y todos. Un saludo especial a nuestra vicerrectora de Investigaciones, la doctora Rafaela Anzaloni, a nuestra directora de posgrados, la arquitecta Carla Elvira, al coordinador de la carrera de arquitectura, a los compañeros profesores tanto de la Escuela de Arquitectura como de la naciente Escuela de Antropología. Esta semana hemos tenido una semana ardua, obviamente un saludo especial a Alejandro Vázquez Estrada, nuestro conferencista. Hemos tenido una semana muy activa en el marco de este ciclo de conferencias al que hemos llamado Antropologías del hoy y del mañana. Y hemos abordado temas muy variados. Hablamos el lunes de turismo y patrimonio, el martes de cultura y naturaleza. Ayer presentamos un magnífico libro de Alejandro sobre el quehacer de los antropólogos en su método de estudio, que es la etnografía, el trabajo de campo. Mañana tenemos una charla sobre cultura y hoy me emociona muchísimo saludarles porque el tema de hoy en lo personal es uno que a mí me apasiona, que es esta relación entre la arquitectura y la antropología. Celebro que hoy estén estas dos escuelas de la universidad en este auditorio. Nos acompañan también estudiantes de la Universidad de Cuenca, amigos siempre fieles, además otros amigos de la Cátedra Permanente de Antropología. Y me emociona porque creo que ese diálogo entre arquitectura y antropología es siempre fructífero, que la antropología nos puede ayudar en el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, con muchísimas cosas, pero sobre todo a entender lo que ocurre al ras del suelo, como nos diría Michel de Certeau, o ese valor de uso de la ciudad del que nos habla Lefebvre, o de la calle y los conflictos que implica la vida urbana, de la que nos habla Manuel Delgado, autores a los que creo que seguimos y con los que compartimos con Alejandro. Entonces, creo que este diálogo es interesante, es un diálogo que además siempre se ha propiciado desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY. Entonces, para mí es un honor el día de hoy contar con ustedes, contar con la presencia de Alejandro, saludarles, darles la bienvenida e invitarles a que sigan acompañando las actividades de la Cátedra Permanente de Antropología y de esta escuela joven que recién nace, que es la Escuela de Antropología. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. El día de hoy, el doctor Vázquez presentará la charla Casas, Plazas y Ciudades, diálogos entre la antropología y la arquitectura. El doctor Alejandro Vázquez Estrada cuenta con 20 años de experiencia en investigación, docencia y vinculación en la antropología. Tiene estudios de pregrado en investigación, docencia y vinculación en la antropología. También tiene estudios de pregrado en esta disciplina con especialidad en desarrollo comunitario, ética en las investigaciones. Sus estudios de posgrado son maestría en gestión integrada del agua,
máster en multiculturalidad y desigualdad social y un doctorado en investigación social, multiculturalidad y desigualdades por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Se ha desempeñado en distintas instancias de cultura en México, como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Formó parte del equipo para la elaboración del expediente técnico presentado a la UNESCO de la expresión Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí Chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Cuenta con más de una docena de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, vinculadas con los temas de patrimonio, poblaciones indígenas, cultura, naturaleza y antropología de la ciudad y urbana. Su último libro, Cosmos y Praxis, Saberes y Aprendizajes de los Oficios en la ciudad de Querétaro, explora a partir de la etnografía los distintos modos en los cuales las personas, desde sus saberes cotidianos, construyen la ciudad. Bienvenido, doctor. Muy bien, ¿qué tal? Un saludo cordial, tengan todos y todas. Muchísimas gracias nuevamente a la Universidad del Azuay por esta cálida, maravillosa y sobre todo generosa recepción a lo largo de esta semana y sobre todo a lo largo del horizonte que pinta esta articulación interinstitucional. Nosotros estamos muy contentos desde la Universidad Autónoma de Querétaro por haber firmado un convenio de colaboración internacional con esta maravillosa universidad, mismo que se convierte en una autopista de intercambio de conocimientos, de experiencias y sobre todo de prácticas que nos puedan ir hilvanando como universidades. Saludo también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan y a todos y todas los y las estudiantes de las licenciaturas en arquitectura y antropología. Como bien nos señalaba Gabriela, estas son dos disciplinas que tienen algo y mucho en común. Y justo cuando yo apuntaba el título de esta presentación, no vislumbraba la enorme tarea que estoy enfrentando y de una manera muy inocente puse este nombre con 3 unidades de análisis que cada una de ellas nos podría dar más o menos como 6 meses para poder apenas aproximarnos en su estudio, en su proyección, en su programación y sobre todo en su comprensión. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de hilvanar algunos elementos indispensables y sobre todo dialogar desde esta comprensión de conocimientos de frontera. Esta es una imagen que es muy representativa de una gran cantidad de ciudades medias en el mundo. Como ustedes lo podrán observar, hay un relato diferenciado del espíritu del tiempo. Ahí vamos a ver sistemas constructivos, vamos a ver materiales, vamos a ver también composiciones, vamos a ver planes, vamos a ver yuxtaposiciones, vamos a ver construcción y destrucción en simultáneo. Porque ustedes saben que el espíritu intrínseco de la ciudad es siempre construirse y destruirse en simultáneo. No existe una ciudad en el mundo que en este momento no se esté utilizando una maquinaria para remover materiales o para volver a sostener materiales. A partir de esa idea vamos a darnos cuenta que justo en este espíritu del tiempo donde hay relatos diferenciados sobre la ciudad, vamos a poder observar ya no solamente edades, sino también formas de pensamiento y, obviamente, representaciones.
Me parece que es muy interesante cuando vamos viendo en esta estampa, una estampa obviamente de corte impresionista, donde tenemos la ciudad industrial, donde tenemos una ciudad que va articulada hacia el paradigma de la modernidad y que va teniendo un tipo de plano constructivo vinculado con el servicio, el beneficio, la función y sobre todo la factibilidad en términos de lo común. Vamos observando que también por ahí hay algunos testigos de otros tiempos. Si se fijan, ahí podríamos atisbar perfectamente cómo la ciudad tiene estas arrugas. La ciudad tiene un archivo en la memoria y por lo tanto, a partir de ahí, es como se van confeccionando cierto tipo de relatos, como lo señalaba el etnólogo e historiador francés Michel Desserteau, van conformando la memoria de los italianos. En términos muy amplios, vamos a decir algo muy particular, ideas muy básicas para ir tomando algunos puntos de comprensión. La ciudad, asimismo, entonces, es parte del producto de la naturaleza, pero no de cualquier naturaleza, sino vamos a llamarla de la naturaleza humana. Es más, podríamos decir que la ciudad es en sí mismo el planteamiento espacializado de la intervención de los materiales a partir de la lucha contra la naturaleza. Ustedes saben perfectamente que no hay ciudad que no colapse frente a las grandes lluvias, no hay ciudad que no colapse frente a los terremotos o a los sismos, y no hay ciudad que pueda sostenerse frente a la sequía. Y eso no lo estamos planteando nosotros ni en este siglo. Ustedes saben que cuando hablamos de ciudad vamos a entender que vamos a hablar de ciudades. Vamos a hablar desde una lógica de la pluralidad. Así como hablamos de culturas, entonces vamos a hablar de que la idea intrínseca, básica para comprender a la ciudad es su carácter plural. Me imagino que como estudiantes de arquitectura, en alguna parte relacionada con sus materias vinculadas hacia la historia, van a darse cuenta cuáles fueron algunas ideas que promovieron cierto tipo de estilos constructivos, cierto tipo de cálculos en términos de la tecnología o cierto tipo también de estéticas vinculadas hacia el espacio a intervenir. Es muy interesante entonces que vamos hablando de que la ciudad termina siendo como este producto de los humanos alrededor, dentro de la naturaleza. De esta manera entonces también podremos remontarnos a distintas épocas, a distintos tipos de emplazamiento y sobre todo comprender que las ciudades no son únicamente producto de la revolución industrial, sino las ciudades tienen que ver con la profundidad de las civilizaciones en términos de nuestra especie humana. En este sentido vamos observando cómo, por ejemplo, el espacio ha servido como lienzo, como lugar, como territorio y también como un planteamiento en términos de la tecnología. Hay una idea principal que me parece indispensable que la podamos comprender desde la antropología y desde la arquitectura. Cualquier cambio tecnológico siempre está sustentado por un cambio ideológico. No pudimos pensarnos en vertical si no hubiésemos tenido la tecnología para movernos en vertical, la resistencia para plantarnos en vertical, el modo en el cual pudiéramos tener mayor capacidad de llegar hasta las alturas. Es más, de aspirar a rascar un poquito de cielo, como así le nombramos a los edificios. En ese sentido, vamos a decir que la ciudad también contempla un conjunto de elementos vinculados hacia la historia. Todas las ciudades tienen una identidad histórica. ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir a partir de la juxtaposición de paradigmas, de transformaciones, de identidades y de culturas. Por eso también nos damos cuenta que cuando hablamos de ciudades, hablamos de una heterogeneidad al interior de cada una de ellas.
Si ustedes van caminando, se van dando cuenta cómo van cambiando los materiales, las aceras, el emplazamiento en términos de la urbanidad, los modos en los cuales la gente se apropia del espacio, así como también la autoridad norma el espacio. Hoy en día no hay nada más maravilloso que las ciudades como una pretensión utópica de poder organizar, ordenar y controlar. Y vamos a decirlo utópica en el sentido que hoy en día no existe una ciudad que pueda ser totalmente planeada y que en su planeación podamos ver su desarrollo en términos de su apropiación social. Muchos de ustedes quizá conocieron este maravilloso caso, por ejemplo, de la ciudad de Brasilia. Una ciudad desde cero planteada desde un principio arquitectónico. O quizá también hayan visto estas maravillosas teorías donde ubicaban a la ciudad como el reflejo de la virtud. Tomás Moro, por ejemplo, cuando hablaba de la ciudad ordenada, de la ciudad organizada, a partir del conjunto de posibilidades que tenían las personas. Hoy en día, ¿qué estamos observando en cuanto a los procesos de edificación de las ciudades? Estamos ubicando un paradigma muy interesante en términos culturales, porque ahí nos vamos a relacionar de manera directa con otras de nuestras unidades de análisis. Las ciudades que hoy en día estamos diseñando, interviniendo, planeando, organizando, están todas ellas sustentadas en su unidad mínima y básica indispensable, que son las casas. Hemos pensado hoy en día cuáles son las funciones que tenemos de una casa. Tristemente, cuando la ciudad, diría Henry Lefebvre, se convierte en un artificio de la tecnología del capital, las casas terminan siendo habitáculos para el descanso y para la higiene. Se da cuenta cómo nos volvemos usuarios de un espacio donde en otro momento teníamos más relaciones profundas para la generación de la habitabilidad. Habitar implicará entonces una idea que estaremos justo recorriendo desde arquitectura y antropología. Porque al final es la parte proyectiva que nosotros tendríamos que estar pensando cuando estamos imaginando cómo plantear una intervención en el espacio. ¿Qué queremos hacer con el espacio? ¿Para qué lo queremos hacer? Aquí hay una tabla que me parece necesaria específicamente para tomar estos dos conceptos con un poco más de cuidado, que no son sinónimos. Cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de las arrugas de la memoria, del territorio, del lugar, de la construcción de la memoria, de las identidades, la sociabilidad, la habitabilidad. Cuando estamos hablando de lo urbano, estamos hablando de aquello que se desliza, que se comunica, que se intercepta, que se desbalaga y que al mismo tiempo vuelve a conectar. Hablamos de este concepto que el interesantísimo y gran maestro de muchas generaciones de antropología, Marc Augé, llamaba los no lugares. En contraposición a otro concepto que es el lugar de otro francés llamado Michel de Certeau. Es muy interesante entonces cuando tenemos ubicadas estas dos categorías que vamos a decir cómo la ciudad va construyendo por un lado ese impulso del arraigo y lo urbano esta función del movimiento. Se dan cuenta que se trata de una sístole y diástole que hace que la ciudad esté en constante movimiento y contradicción con lo urbano. Y al mismo tiempo lo urbano intenta generar los arraigos, las marcas, la posibilidad de anclarse de alguna u otra manera. Este maravilloso maestro que tenemos tanto Gabriela como yo, Manuel Delgado, asume que esta forma de vivir lo urbano tiene que ver con tener esta noción de funcionalidad únicamente, de convertirnos en usuarios, de transitar, de pagar para tener servicios, de pagar para movernos, de pagar para tener la movilidad, el transporte, las carreteras.
y no de generar una forma de habitabilidad como lo supondría la ciudad en el sentido de las relaciones sociales. Es interesante entonces cómo la urbanidad justo articula una serie de elementos, personas y colectivos de la diversidad. Siempre que estamos aquí y nos preguntamos ¿quién es el vecino que vive frente a nuestras casas? Tristemente ya no los ubicamos. Tristemente solamente escuchamos el abrir y cerrar de la puerta, pero ya no estamos sabiendo quién vive frente a nuestra casa. ¿Qué está pasando? Está sucediendo que nos volvemos usuarios funcionales del espacio edificado. Funcionales en el sentido de la superficialidad versus la posibilidad de poder generar algún tipo de arraigo. Es interesante que entonces vamos a hablar y a reflexionar sobre el tipo de ciudades en los cuales estamos viviendo. Y este paradigma ha sido bastante desarrollado no solamente desde la antropología ni desde la arquitectura, sino ahora me refiero a un geógrafo, también francés, Henri Lefebvre, donde habla acerca de cómo este proceso de evolución de la ciudad que arraiga, que conecta, que genera habitabilidad, se va hacia el mundo del urbano a partir de la idea de tecnología, de acumulación y sobre todo de aprovechamiento espacializado del territorio. Es cuando justo la línea recta se convierte en la posibilidad de planear en centímetros cuadrados, de poder evaluar en centímetros cuadrados sin desperdicio, a diferencia de la línea curva. Es interesante entonces cómo este cambio en términos ideológicos va sustentando las premisas y los paradigmas en términos tecnológicos. ¿Cómo hubiésemos llegado hacia el manejo, por ejemplo, del AutoCAD si no hubiésemos antes arrastrado el lápiz, tomado la regla y justo sustentándonos en una mesa de respirador? Es interesante entonces cómo vamos observando las transformaciones a partir de las ciudades que estamos planeando y a partir también de las ciudades y sociedades que estamos diseñando. Es por eso que es importante no perder de vista que cuando hablamos de ciudad, hablamos de espacio. Y ese me parece que es el punto de convergencia que hace la magia entre la antropología y la arquitectura. Como ustedes lo saben, en un plano siempre tenemos que tener dos elementos indispensables: una escala y un norte. En este sentido, nuestra escala se convertirá en el espacio y nuestro norte serán los seres humanos. Porque para la antropología los seres humanos producen todos estos elementos vinculados hacia el mundo de la cultura: apropiación, transformación, innovación, pero también arraigo. Y cómo justo desde la idea del espacio, la arquitectura y el urbanismo lo planean, lo desarrollan y lo proyectan. La arquitectura es una ciencia proyectiva. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando en el siguiente paso. Estamos pensando que en un sistema constructivo tenemos que tener claro los materiales, la ubicación, la conexión, el emplazamiento, la orientación, la ventilación, el viento. Y es interesante cómo a partir de esas ideas justo vamos creando y ordenando el espacio hasta convertirlo en territorio. Este pensamiento de Henri Lefebvre nos invita hacia tratar de ir más allá de la visión funcionalista del espacio, sino más bien a tratar de comprender el espacio como un gran motivo de habitabilidad. ¿Cómo construimos habitabilidad desde nuestros diseños arquitectónicos? ¿Cómo proponemos la pausa en lugar de la velocidad? Si se fijan, hoy en día los planteamientos para construir ciudades habitables tienen que ver con bajar la velocidad de las experiencias de los transeúntes. Por eso hoy en día en estas ciudades, especialmente provenientes del modelo Barcelona,
justo el ensanchamiento de las aceras, el ensanchamiento de las banquetas supone la necesidad de peatonalizar la ciudad. ¿Qué implica ello? Tratar de mover la velocidad de conexión de experiencias. Usted lo sabe perfectamente que la velocidad que tiene una experiencia social e imaginaria arriba de un automóvil es totalmente distinta si usted va en una bicicleta o si usted va caminando. Es más, es muy distinta si usted va caminando y es mujer, y si usted va caminando y es mujer y va empujando una carriola o guiando un par de niños. Esa es la ciudad con sus distintas texturas en términos de una temponáutica, tiempo y espacio, donde transcurren experiencias culturales. De ahí, Henri Lefebvre siempre nos invitará a ir más allá de la funcionalidad y tratar de buscar la habitabilidad como una perfecta excusa para construir otro tipo de ciudades. Este simple y sencillamente es un mosaico de aquellas obras que pueden ustedes consultar sobre este autor. Hay una gran cantidad de bibliografía relacionada con ello y justo este libro que se llama El Derecho a la Ciudad se ha convertido hoy en el mundo en uno de los manifiestos relacionados con la planeación política, cultural y arquitectónica de los modos de relación de las ciudades contemporáneas. Vale mucho la pena tomarlo en cuenta porque especialmente desde ahí podemos encontrar cierto tipo de puentes que vayan hilvanando la experiencia interdisciplinaria entre antropología y arquitectura. A partir de aquí vamos a empezar a ir observando de manera mucho más tangible estas convergencias que tenemos en estas dos disciplinas. Y voy a estar siempre haciendo guiños de un lado y de otro, sobre todo para tratar de provocarles a ustedes la capacidad de hacer más profundas sus escalas y sus dimensiones. En ese sentido, hay una pista que me parece interesante de Marie-José Amerlich. ¿Cómo tomamos la ciudad? ¿Cómo hacemos la ciudad? ¿Cómo la agarramos? ¿Cómo la hacemos posible para el análisis, para el diseño, para la prospección, para la comprensión? A partir de unidades, ¿verdad? Y entonces sugiere 5 posibilidades, 5 caminos, 5 derroteros que pueden hilvanar esta trayectoria que articule a las casas, a las calles, a las plazas, a las fronteras y a los monumentos, como formas en las cuales opera el principio del espacio constructivo bajo cierto tipo de lógicas imposibles de evitar. Como por ejemplo, una casa siempre se desarrolla con otra casa. Una calle siempre se relaciona con otra calle. Y una plaza tiene vinculación intrínseca con el modo en el cual las calles y las casas se articulan. Todo espacio también demuestra su memoria a partir de la monumentalidad de los hitos del pasado y de los reflejos del futuro. Asimismo, propone siempre la existencia de fronteras, tanto materiales como simbólicas. Y justo cuando hablamos de la dimensión simbólica del espacio, entonces no debemos de dejar de convocar a este otro maravilloso arquitecto. Ahora voy a estar hablando más de arquitectos, Amos Rapoport, que hace justo esta inventiva de cómo las sociedades y las culturas significan el espacio y a partir de una cosmovisión orientan sus materiales, sus estilos constructivos, sus modos de relacionarse con el territorio, los momentos en los cuales se construyen las casas, los momentos en los cuales se utilizan los materiales, la división sexual del trabajo, la división en términos generacionales de las atribuciones que tiene cada uno, de los elementos que forman parte de un sistema de parentesco que se convierte en un sistema constructivo. Para Rapoport, construir el espacio a partir de la materialidad es igual que significar a los individuos en una colectividad.
Obviamente ustedes también han llevado o llevarán alguna materia, algún contenido relacionado con formas diferenciadas de prácticas, saberes y conocimientos relacionados con los materiales. Esto le llamamos, o se le llama, arquitecturas vernáculas. Justo estos modos o estilos constructivos que tratan de una manera intrínseca con el espacio de poder dialogar de manera armónica en el establecimiento climático, en tratar de hacer viviendas cálidas y frescas, resistentes y ligeras y al mismo tiempo posibles de construir a partir de la unidad mínima de trabajo que usualmente es la familia. Entonces vamos a darnos cuenta que justo estos modelos que todo el tiempo estamos pensando, que todo el tiempo estamos diseñando, que todo el tiempo estamos tratando de planear, también corresponden a hitos sociales que reflejan un momento en el tiempo. Quizá más de uno de ustedes ha hecho este ejercicio, diseñado este tipo de modelo. Un tipo de modelo de una casa que podríamos decir contemporánea, urbanícola, hacia cierto estilo arquitectónico, dirigido hacia cierta clase social. Quizá muchos de nosotros y nosotras sean las casas que queremos diseñar, las casas que la universidad nos enseña a diseñar. Sin embargo, cuando salimos a las calles, vemos esto. ¿Qué pasó entre las casas que queremos diseñar y las casas que se construyen? Ahí pasó algo, ¿verdad? Porque nos enseñaron a pensar justo en este imaginario que también forma parte intrínseca del reflejo de un tipo de sociedad en el cual nosotros vivimos. Es interesante porque entre estas casas y estas otras hay también una conexión en términos espaciales. A veces comparten fronteras, otras comparten espacios. Goffman, un interesante pensador de la Escuela de Chicago, hablaba de los modos en los cuales se genera la proxemia, la manera en la cual yo me acerco o me alejo de los otros. Esta política del alejamiento que me parece interesante, que se construye a partir de las grandes barbas, de los fraccionamientos, de la pluma, de la seguridad, de la reja, nos lleva nuevamente hacia pensar que muchas veces cuando estamos planeando nuestros estilos constructivos, les estamos quitando la lógica de interconectividad cultural. ¿Cómo se conecta un sistema constructivo con otro sistema constructivo a partir de la calle, el barrio, la manzana y su articulación con la periferia? Es interesante y seguimos viendo estos esquemas de Amos Rapoport, cómo podemos tener siempre los sistemas de patrones de emplazamientos de las casas son importantes en el sentido de la conexión, pero también de la evitación. Y ya que estamos hablando de las casas, siempre vamos a pensar y vamos a caer en las cocinas. Las cocinas como estos centros simbólicos con una gran capacidad de adaptación, imaginería, cotidianidad, inventiva, y que todas y todos nosotros desde el ámbito arquitectónico sabemos perfectamente cuál es su función en términos de ser el receptáculo energético de una vivienda. Es un contenedor y continente entonces de relaciones simbólicas donde nosotros podemos tener calor, alimento, manejo de agua y desechos. Es interesante porque las cocinas siempre convocan tantas formas de interacción, tantas maneras de inventivas. Y hoy en día las cocinas siguen siendo parte intrínseca para el diseño de los modos de relación en el interior de las casas.
Cuando nosotros estamos viendo los espacios y ahora traducidos en su unidad mínima, que es el espacio doméstico, y que de ahí podemos mirar únicamente un espacio tan particular como las cocinas, estaríamos observando un elemento que Amos Rapoport siempre nos va a invitar: cómo se usa, uso diferenciado del espacio. Porque resulta que las cocinas las utilizan de una manera las mujeres, de otra manera los hombres, de una manera los niños, de una manera las jóvenes, de una manera los ancianos. Y ese es el principal reto que tiene la arquitectura: dar cuenta de los usos diferenciados de la movilidad que tienen los humanos hacia los procesos de intervención de los objetos. Hoy en día, cuando nosotros estamos no solamente pensando en el diseño, en el proyecto, en la proyección de un espacio edificado, ya sea una casa o un edificio, démonos cuenta también cómo se convierten en objetos que dan testigo, que son testigo y testimonio de nuestro espíritu del tiempo. Hoy en día, quizá muchos de ustedes, estudiantes de arquitectura, han visto una gran cantidad de juxtaposiciones de tradiciones, de tipos arquitectónicos que tienen que ver con la articulación de lo local y lo global. Las casas, por ejemplo, que edifican los migrantes. Hay un proyecto muy interesante de arquitectos y arquitectas que analizan los diseños constructivos que tienen las casas de migrantes, que además se convierten en grandes monumentos del olvido, porque la gran mayoría de veces estas casas no persiguen una función en términos de la construcción de una vida cotidiana, sino más bien tienen una función en términos de estatus social. Es interesante cómo entonces una casa se construye, se invierte, se edifica, se plantea para no habitarse, sino para ser un monumento del prestigio. Estas son las ciudades que hoy en día estamos viviendo, que hoy en día estamos interviniendo. Cuando hablábamos de las fronteras, ¿se acuerdan? Hablábamos siempre de estas dos coyunturas en términos espaciales. Y como esta imagen, hay una gran cantidad de imágenes en ciudades medias en América Latina, en metrópolis, en megalópolis, donde justo son dos tipos de diseño constructivo, dos tipos de modo de utilizar el espacio, dos formas diferenciadas que en las fronteras es donde van generando estos procesos de articulación y obviamente de contradicción. Algunas recomendaciones básicas, muy sencillas, para empezar a hilvanar un poquito más estos pequeños nudos de conocimiento entre antropología y arquitectura. Siempre la gran pregunta que tenemos, ambas disciplinas, tendrá que ver con cómo mirar, dónde mirar, qué vamos a mirar. Si se fijan, todo plano, toda proyección comienza por una línea, comienza por una idea. Y a partir de aquí hay bastantes recomendaciones muy interesantes de cómo podemos utilizar cierto tipo de métodos que articulan estas dos disciplinas y que funcionan para ir bordando los conocimientos de forma más fina. Ustedes saben que en antropología uno de los elementos indispensables para el registro de la etnografía y el trabajo de campo es el diario de campo, que tiene una conexión muy interesante con las bitácoras que pueden tener los arquitectos en términos de la memoria del desarrollo de una obra. Sin embargo, en estas bitácoras y en estos diarios de campo habita siempre la descripción, un relato, un registro, una representación. Y no solamente acompañar los bocetos, los croquis, las líneas, sino también las descripciones de lo que va pasando nos da cuenta de los retos que puede tener el espacio al momento de ser edificado. A partir de ahí hay algunos elementos como el diario del campo, como el dibujo etnográfico, como el croquis, que pueden ir dando cuenta de elementos relacionados con la movilidad, la adaptación, la transformación, la invención que proponen los humanos
dentro del espacio. Ustedes seguramente han visto en muchos ejemplos cómo grandes diseños que están destinados hacia una finalidad ética y estética son totalmente retransformados por los usuarios. Y a partir de aquí voy a llegar hacia un ejercicio, hacia un relato de un encuentro que tuvimos hace 3 semanas sobre arquitectura y antropología. Y a partir de ahí decidimos construir con estudiantes de antropología y estudiantes de arquitectura metodologías interdisciplinarias para el registro del espacio. Eso es interesante porque entonces la propuesta para los arquitectos era situar al humano y a la cultura en esta navegación de espacio y tiempo. Y la propuesta para los antropólogos era ubicar justo en el espacio las distintas movilidades que existía el sistema, desde el sistema de los objetos y el sistema del espacio. A partir de aquí podríamos entonces observar como, por ejemplo, en estos ejercicios, todos estos son ejercicios hechos, elaborados por nuestros estudiantes, ubicaron entonces objetos, sujetos, espacios y símbolos. Y es interesante porque empezamos a dudar quiénes eran los autores de esos croquis. Porque entonces la idea de los diálogos de frontera implica que nos podamos interpelar desde una y otra disciplina para poder brindar un relato comprensivo del espacio cada vez más denso, cada vez más complejo en términos de los humanos, la cultura, la historia y el espacio. Si se van dando cuenta entonces, aquí estos croquis lo que empiezan ya a generar es descripciones, vinculaciones, conexiones, temporalidades de un reflejo de la utilización de un espacio. Seguimos hablando del espacio, pero entonces a partir de ahí vamos dándonos cuenta las grandes posibilidades que va teniendo el relato interdisciplinario para poder comprender el espacio edificado. Para que se vayan dando cuenta un poquito, todos estos ejercicios luego se devuelven a los estudiantes y vamos construyendo con ellos cierto tipo de problemáticas que empiezan a identificar. Porque entonces hacemos del croquis no solamente una representación del espacio, sino también una pista para problematizar sobre el espacio, para tratar de hacerte preguntas. ¿Por qué la gente lo utiliza de tal manera? ¿Por qué lo utiliza a partir de cierto tipo de conductas? ¿Cómo cambia el reflejo del uso del tiempo a lo largo del día, de la noche, del fin de semana? Y entonces vamos entrando a una dimensión donde preguntarle al espacio es tener posibilidades de preguntarle a la cultura. A partir de ahí hay más recomendaciones, ya vamos a punto de terminar. Este es otro de mis arquitectos favoritos, Ray Lucas, que además es un arquitecto, digámoslo así, con todos sus estudios en arquitectura, en la Escuela de Manchester, que luego se siente atraído cuando hace un viaje a Japón. Si alguno de ustedes ha visto esta película de Perdidos en Tokio, proviene gran parte de ese insumo gráfico de la obra de Ray Lucas. Cuando pensamos en Japón, entonces pensamos en un sistema cultural intraductible a la gran mayoría de nosotros. ¿Qué se da cuenta Ray Lucas? Que la cultura hace que los sujetos, los objetos, los símbolos y los espacios se muevan. Y entonces trata de buscar un tipo de descripción arquitectónica más vinculada hacia el movimiento. Trata de hacer más evidente cómo la gente se mueve en las calles, se mueve en las plazas, se mueve en las casas y se desplaza y transforma. Es justo como a partir de este tipo de encuentros que vamos dándonos cuenta cómo lo majestuoso
de la apropiación diferenciada de un capital simbólico en común, que es el mobiliario callejero, pues tenemos una gran cantidad de relatos. A mí en lo particular me apasiona siempre todos estos carteles, letreros que hay en las calles. Sugieren un tipo de profesión, un tipo de necesidad, un tipo de oficio, pero también es una posibilidad de articulación, de comunicación, de emancipación en el espacio, de obtener trabajo en el espacio público. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la frontera de lo público y lo privado siempre va a tener elementos para otorgarnos discusiones más profundas. Otro de los autores que les recomiendo también a ambas disciplinas es Michel de Certeau. Desde una didáctica muy particular, él habla de la dimensión de la vida cotidiana para comprender cómo funcionan las casas, las calles, las plazas, las fronteras, y que podamos articular este sistema de pensamiento a cómo la gente interactúa y se conecta. Ya para finalizar, bueno, pues aquí hace unos años hicimos un ejercicio hermoso de trabajo con arquitectos, con lingüistas y con historiadores y antropólogos. Y propusimos un libro específicamente para tratar de comprender cómo plantearle las preguntas al espacio, cómo tratar de describirla, de proyectarla, de investigarla, y cómo ese proceso de investigación puede detonar insumos para la proyección. Porque al final de cuentas, tanto la antropología como la arquitectura tendrán siempre la aspiración de tratar de construir ciudades, casas, plazas, donde todos y todas podamos habitar. Eso sería todo. Muchas gracias. Alejandro, les quería pasar un video chiquito, cortito, sobre un curso del que les mencionó hace un momento, un curso reciente que se hizo sobre arquitectura y antropología. Pero voy a ver si me funciona la tecnología a mí. Yo quiero agradecerle a Alejandro por esta magnífica exposición que nos invita a pensar ya no en el hábitat, sino en el habitar. Dar paso a las preguntas, comentarios que tengan el público. Gracias, Alejandro, por tu charla. Ha sido súper interesante y creo que hoy en día es oportuno para los estudiantes hacer esta reflexión de cómo estamos proyectando las ciudades del futuro. Prácticamente somos unos ocupantes de la nave espacial en la que vamos, pero no nos ponemos a pensar si es que vamos en la dirección correcta o hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, sobre todo, felicitarte por la información, creo que es excelente y más que una pregunta, un saludo y decirte pues la teoría actualmente de Lefebvre es súper oportuna. Y como ves tú, la ciudad de Cuenca
respecto al derecho de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Una de las premisas que me parece muy interesante que podamos justo dialogar en este encuentro es todas las posibilidades que tenemos para proyectar análisis sobre el tema de las ciudades, de lo urbano, específicamente desde cierto tipo de indicadores que nos dan la posibilidad de comprender su salud. Y por ejemplo, pensándolo en términos del paradigma del efecto del derecho a la ciudad, un indicador que puede hablarnos sobre el tema del derecho a la ciudad es qué tanto la sociedad está organizada para defender la ciudad. ¿Cuáles son los movimientos que están organizándose? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los lugares al interior de la ciudad que se están manifestando con la posibilidad de mostrar identidad o memoria en relación a la defensa de lo propio? Es interesante no olvidar que Lefebvre proviene de la escuela de la geografía crítica, la geografía marxista, y entonces le interesará muchísimo tratar de observar los movimientos sociales. Entonces, yo en una estancia muy breve, en este pestañeo que he estado aquí con ustedes en Cuenca, no me aventuraría a decir cuál es el estado de salud en relación al derecho a la ciudad, pero sí les podría proponer no dejar de mirar esas pistas. ¿Qué es lo que se está defendiendo? ¿Quién lo está defendiendo? ¿Cuál es la espacialización de la defensa de la ciudad? Y el modo en el cual se están tejiendo redes en términos de los colectivos que lo están defendiendo y frente a quienes lo defienden. Que ese también me parece un interesante planteamiento cuando hablamos de este tipo de reflexiones cuando pensamos en la ciudad y lo urbano. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias por tu excelente charla. Personalmente me ha dejado con muchas reflexiones, muchas ideas, y especialmente me quedo con una que nosotros como arquitectos, cuando armamos el programa, así sea de una vivienda o de un barrio, de un proyecto urbano, hablamos de espacios sociales, comunales, de espacios privados, individuales, pero me ha gustado tú también, como has dicho, esa evitación. Otra forma de ver es que nosotros hablamos de privado y social, pero lo privado también se vuelve en esa evitación, que tú lo has dicho, la forma como implantamos, organizamos los espacios de una evitación. Entonces me ha gustado, me has abierto la mente hacia ese término de qué estamos haciendo, evitación, ¿no? Ha sido muy agradable. Muchísimas gracias. Este es un concepto muy interesante que desarrolla Irving Goffman, que proviene él de la Escuela de Chicago, y sobre todo lo plasma en relación, por ejemplo, a los espacios públicos. Si ustedes se van a una plaza y pueden observar, porque a partir de ahí ese es otro de los elementos y gradientes que nos vinculan muchísimo a la arquitectura y a la antropología, somos muy buenos observadores del espacio. Ubiquen la manera en la cual las personas se posicionan en el espacio. Vamos a pensar en una banca. Cuando alguien llega a una banca, no es que ponga un letrero de disponible o no se siente al lado mío. Todo el tiempo estamos negociando las distancias. Y como bien nos señalaba también Manuel Delgado, hoy en día todo el tiempo estamos negociando el que nadie se me acerque. Así estamos pensando también en las casas. De pronto, por ejemplo, regresando a estos primeros diseños de vivienda vernácula, ustedes saben que los habitáculos internos, las paredes de separación, no siempre han existido en las casas. De hecho, todavía existe una gran cantidad de viviendas vernáculas donde solamente es un espacio multifuncional, que al mismo tiempo que puede ser sala, comedor, puede ser una esquina, una cocina, otra esquina puede ser un dormitorio, donde la frontera, por ejemplo, de lo público y lo privado se construye de otras formas, pero no con muros. Hoy en día creo que estamos en una era donde gran cantidad de la inversión en términos de trabajo, tiempo y material es para construir muros. Muchas gracias.
Alejandro, buenas tardes nuevamente. Te voy a comentar una situación que también vi cerca de Otavalo, en Pecuche, para un poco reflexionar sobre eso. Yo iba con cierta frecuencia a Pecuche, a Otavalo en general, a toda la zona de Otavalo, y en uno de aquellos viajes con un amigo de ahí de la zona, de Yauli, veíamos unas casas, las casas populares, ¿no? Esas construidas adosadas de dos en dos, que habían derruido la pared del frontis de la casa y la habían vuelto a armar 3 metros o 2 metros más adentro, los dueños de la casa. Y ya me contaba que, claro, cuando se hicieron esas casas, no se consideró que la zona social de la casa es el porche, que es un espacio cubierto pero que va hacia la calle, donde las personas traen el maíz, desgranan el maíz, trasladan, dialogan con el vecino qué pasa con las vacas, etc. ¿Cierto? Y les habían construido la sala, pero en la sala pasaba deshabitada. Entonces, la gran mayoría de estas familias botaron esta pared del frontis y le hicieron más adentro. Y yo me decía, lo que pasa es que cuando vinieron a hacer esto, me preguntó cómo vivían, ¿no es cierto? Y claro, eso era casas construidas desde el Estado ecuatoriano. Entonces, ahí un poco la reflexión que yo propondría es que para todo este tipo de inversiones debería considerarse también un tema de interdisciplinaridad para tomar de decisiones. Por ejemplo, hay un antropólogo hubiera puesto un avances, no hagamos esto todavía, pero el tema de la gente como vive. Sí, muchísimas gracias. Este es un tema que me parece también muy particular para desarrollar desde ambas disciplinas, específicamente porque hemos visto a lo largo del tiempo una gran tradición de parte del Estado de la generación de un tipo de vivienda, no de prototipos de vivienda. Y si se fijan en un tipo de vivienda, un prototipo de vivienda que podría ser cimentado bajo la lógica de la vivienda popular, implica un concepto de familia, un concepto de uso doméstico, un concepto de sistema vecinal. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casas de molde? ¿Cuántos tipos de familia existen en el mundo contemporáneo? Una gran cantidad. Cuando hablamos de familia, hablamos de diversidad. Cuando hablamos de colonos o de vecinos, hablamos también de una gran diversidad que usualmente en la negociación por el acceso de lo común siempre habrá algún dilema. Es interesante que ya que hacen estas casas, otro de los planteamientos muy particulares es la manera en la cual los adaptan a sus necesidades culturales. Derribar, construir, o sea, eso también se convierte en parte de la inventiva para poder sobrevivir a esas casas, para poder salir adelante en esas casas, para aplicar el modo donde, si se fijan, la identidad y la memoria son partes indispensables para mantener un hogar. Luego ustedes analicen, por ejemplo, sus casas. ¿Qué cosas de sus casas, cuando se han cambiado de casas, ustedes han ido cargando a lo largo del tiempo? Quizá hasta una reliquia familiar, quizá un objeto, o quizá un material, o quizá una proyección de color, o quizá también una necesidad, por ejemplo, de seguridad. Hoy en día las casas, muchas de ellas se diseñan desde la comodidad en articulación con la seguridad. Hablábamos hace rato de los muros, pero también hablaríamos de las rejas, también hablaríamos de las cámaras, también hablaríamos de las casetas de vigilancia, donde el panóptico es uno de los elementos, la vigilancia, es uno de los elementos que además hoy ofrecemos como plusvalía. Tu casa segura. ¿Se da cuenta cómo hoy en día el concepto de casa o el concepto de barrio o el concepto de colonia está articulado con una necesidad que todos y cada uno sentimos de distinta manera, que es la seguridad? Ya no nos preguntamos si las casas sirven para mirar el cielo, ¿verdad? Ya solo queremos que las casas nos protejan todo el tiempo.
Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la exposición sumamente interesante. Hay una frase de Lefebvre que dice que la ciudad es un territorio en disputa. A mí me falta el elemento del análisis del poder, ¿sí? Para entender justamente lo que tú decías al principio, el urbanismo sobre todo una disciplina técnica, pero de manera especial política. Y en ese sentido yo creo que sí, lo que estamos viendo es que este archivo de la memoria que tienen las ciudades son el devenir de la política, de los actores que logran imponer una lógica, un diseño, un ordenamiento y un uso de la ciudad. Y como comentario, ¿no? Creo que la preocupación por el derecho a la ciudad en Cuenca está clarísimo, no solamente sobre cómo estamos viviendo la ciudad, sino el sentido de esta ciudad. Estamos a merced de una gran apuesta por la ciudad en venta, de las inmobiliarias, de la gran empresa extractivista, de qué tipo de ciudad vamos a hacer en el futuro. Y entonces, de hecho, no estamos pensando mucho en las fuerzas que operan en el contexto para definir qué queremos, no solo hoy, sino después, el sentido de ciudad. Eso. Muchísimas gracias. Esa es una reflexión que me parece que es vital. Hoy en día no podemos quitarle la noción del poder al espacio. Justo la noción del poder implicará la decisión política de cómo gestionar, cómo construir, cómo derribar el mismo espacio. Entonces, si se acuerdan, hay un principio intrínseco que organiza las ciudades, construcción y destrucción en simultáneo. Pero para que una cosa suceda y otra también, hay alguien que lo decide. Hay alguien que paga esa máquina, que paga esa mano de obra, que lleva el material. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre quién está decidiendo, en dónde está decidiendo, ahí podemos tener también esos hilos de cuál es la intencionalidad y el horizonte que se busca en relación a la planeación de las ciudades. Hoy en día las ciudades, como lo vimos en esta jornada internacional de arquitectura y antropología, especialmente, por ejemplo, los centros históricos son los que se están debatiendo en esta grave tensión entre una memoria que le da identidad, particularidad, autenticidad, esencia al espíritu de las arrugas de la ciudad, que se abre a la proyección en términos del usufructo hacia el turismo. Es interesante cómo en un centro histórico puede confluir este choque de fuerzas. Y justo entre la bisagra que interviene, proyecta y restaura, ahí es donde están los arquitectos. Muchísimas gracias por su tiempo. Alejandro, muchas gracias por esta brillante exposición. Hablaste de muros y con respecto a los muros, yo creo que hay otros muros importantes en las ciudades como elemento de la ciudad, que son las carreteras y las calles. Que dividen en realidad, en cambio que unir, paradójicamente dividen la ciudad en partes ricas, pobres, turísticas o habitacionales o industriales o lo que sea, pero son elementos que se han vuelto súper grandes por la magnitud de las calles, de las carreteras, que antes eran más chiquitas y ahora son grandes. Me gustaría escuchar tu criterio con respecto a eso, tu idea, sobre todo porque para mí hay otro asunto fundamental también, es que la ciudad es percibida de forma diferente según el tipo de personas, de la forma con la cual usamos las calles. Lo que quiero decir es que no vemos la ciudad de la misma manera los que no ven la ciudad de la misma manera los que van en carro, los que van caminando o en los medios de transporte público. Entonces creo que es un elemento que tal vez se debe analizar un poco más. Sí, muchísimas gracias, Rafaela, por el comentario. Justo la ciudad, lo que nos hemos dado cuenta es esta impronta indiscutible de pluralidad. Pluralidad en cuanto a sus formas, sus emplazamientos, pero también pluralidad en la cual se vive. Justo hacía mención que no es lo mismo caminar en una acera cuando tienes una silla de ruedas
cuando alguno de nosotros tristemente ha tenido un accidente, entiende la gran dificultad que puede ser bajar un escalón. Pero al mismo tiempo entiende cómo una banqueta, una acera puede ser desarrollada por un concepto de sujeto funcional móvil. Urbanícola le llama Manuel Delgado. O sea, este URF que todo el tiempo se mueve, que todo el tiempo es funcional al trayecto. Pero ¿qué pasa con los bastones? ¿Qué pasa con las carreras? ¿Qué pasa con las andaderas? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los ancianos? Es más, ¿qué pasa con la gente cuando quiere pasear con sus especies de compañía? Se da cuenta que no funciona en ese modelo, porque ese modelo está planeado únicamente para trayectos, tránsitos, desplazamientos, para que la acera se convierta en un espacio movedizo, que nos trate de sacar lo más rápido posible. Entonces, pensar que también hay formas diferenciadas de vivir la ciudad es algo que parecería hasta cierto punto lógico, pero que es totalmente inadmisible para un urbanista. Hoy en día, por ejemplo, las arquitectas feministas están haciendo una reflexión muy potente acerca además de cómo la ciudad es un constructo del patriarcado. Las medidas de los ántropos, de los cuerpos, corresponden no a las mujeres. Las alturas, fíjense, las alturas todas ellas están vinculadas hacia el género masculino. Entonces la noción de seguridad, la iluminación, la manera en la cual se vive y también se sufre en la ciudad a partir de las violencias que emergen ahí, están también creadas con el sello del poder. Entonces, a mí en lo particular sí me parece que estos relatos que pluralizan estas miradas son indispensables para tratar de ubicar cómo podríamos construir ciudades para los y las habitantes. Y eso que no estamos hablando de temas relacionados con no tener motricidad o tener capacidades disminuidas en términos ópticos, en términos auditivos, que esos ya son otros retos que puede tener el tema de la accesibilidad. Muchas gracias. Yo quisiera plantear una pregunta en función de las dos últimas, sobre todo las que han hecho Rafaela, Ana Cecilia, y volviendo a los autores que tú mencionas, ¿no? Manuel Delgado, creo que hay dos cuestiones importantes que nos atañen a Cuenca, a nuestra ciudad, y que las mencionan en este estudio del urbano. Y la una es este cuestionamiento incansable que da salida al espacio público, ¿no? Él dice el espacio público no existe, lo que existe es la calle. Y el espacio público es pura ideología, que lo que hace es expulsar, fragmentar, y que nunca es público finalmente, ¿no? Pero él también dice los procesos de rehabilitación urbana, que en el caso de América Latina ocurren sobre todo en los centros históricos, son finalmente procesos de expulsión. Significa que tarde o temprano, dice Manuel Delgado, alguien va a tener que irse de ahí. Y Lefebvre, en cambio, nos habla de esta disputa que existe, sobre todo en ciudades capitalistas, donde la ciudad deviene mercancía, y él nos dice que vamos perdiendo el valor de uso de la ciudad y se impone el valor de cambio. Entonces, en este diálogo entre arquitectura y antropología, plantear esta pregunta: ¿cómo asumimos los arquitectos y los antropólogos un rol político? Es decir, ¿cómo hacemos en nuestras disciplinas también un accionar político frente a estas realidades que parece se repiten en todas las ciudades del mundo globalizado que hoy vivimos? Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta que además tiene que ver con estas últimas diapositivas. ¿Cómo le hacemos? Si se fijan, tendríamos que repensar el qué queremos que nos narre el espacio, para que a partir de ahí podamos tener las dioptrías suficientes para poder resaltar esto que estamos buscando. Hace un par de comentarios mencionaban sobre, por ejemplo, la construcción de todos estos emplazamientos de urbanidad como las carreteras. Si alguno de ustedes maneja AutoCAD, ArcGIS,
puede inmediatamente calcular cuántos metros cuadrados se generan ahora de vías, se construyen en vías, frente a cuántos metros cuadrados se construyen en términos de espacio habitacional. Ahí tienen un dato. A mí en lo particular siempre me gusta articular nuestras interpretaciones más culturalistas con datos duros. Por eso también me gusta mucho el romance entre antropología y arquitectura. Los arquitectos tienen metros cuadrados definidos. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una construcción? Eso lo tienen clarísimo los arquitectos. Y lo que tienen clarísimo los antropólogos es quién va a pagar por ese metro cuadrado. Lo va a pagar el Estado a partir de nuestros impuestos en beneficio de los empresarios, o lo van a pagar los empresarios en beneficio de sus propios negocios, o lo van a defender los propios vecinos en relación a su propia identidad y sus propias formas de tratar de cuidar lo que es suyo. Creo que ahí hay pistas muy interesantes. Tratar de que el espacio nos vaya diciendo cuáles son los actores que convergen y divergen en un momento determinado. Como ustedes se darán cuenta, de pronto un espacio, una calle, una casona, una plaza, un parque se convierten en un punto de disputa. Ir mapeando esos puntos de disputa es también muy particular, porque entonces estamos tratando de que el espacio hable y nos diga por dónde van los intereses del poder. Porque justo el poder construye a partir de edificaciones espaciales, ustedes lo saben, corredores, avenidas, circuitos. ¿Qué es lo que se está planeando en el espacio? Siempre estará conectado con otra planeación en el espacio. Cuando vemos todas estas transformaciones de la política constructiva en los centros históricos, sabemos que hubo antes un discurso de rescate, un discurso de poner en valor, o un discurso de tratar de salvar el centro, ¿verdad? Siempre que ustedes escuchen esta clase de argumentos, sospechen, porque quizá luego pronto van a necesitar varios arquitectos y varios antropólogos para que den cuenta de sus procesos. Es interesante entonces, en el cómo, me parece que es indispensable preguntarle al espacio quién lo está interviniendo, quién lo está defendiendo y a partir de cuáles metros cúbicos se están ubicando. Esa sería parte de la respuesta. Gracias. Una vez más, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Creo que ha sido un espacio interesante para seguirnos planteando preguntas, que es lo que venimos haciendo todos estos días con la presencia de Alejandro en Cuenca. Agradecer enormemente su presencia, su gentileza, su desprendimiento en convidarnos, sus saberes sobre temas tan diversos en los que como antropólogo ha trabajado. Agradecerle a Alejandro, agradecerle a nuestra vicerrectora de investigaciones que ha hecho posible también que ocurra esta semana de intercambio, esta semana de charlas. Agradecerles a todos los presentes, invitarles a que nos sigan acompañando. El día de mañana en este ciclo de conferencias tenemos una charla con Alejandro sobre las dimensiones simbólicas de la cultura y las herramientas para su análisis. Con esa charla cerraremos esta semana muy rica de conocimiento. Agradecerles una vez más y agradecerle con un fuerte aplauso a Alejandro. Gracias a todos.